Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy a usted la más cordial bienvenida y también agradeciéndole que nos acompañe durante esta hora, porque vamos a hablar del nuevo sistema de justicia penal conocido como juicios orales en Jalisco. Así que esperamos su comunicación, su punto de vista, sus inquietudes, sus dudas. Es importante que nos lo haga llegar a través de nuestra línea de teléfono, que es 3030-5307, y recordándole que también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807, y en Twitter, que ahí nos encuentra como @C7-Est-Central. Gracias por acompañarnos, quienes nos sintonizan a través de C7 Radio y a través de C7 Televisión. También les recordamos que nos pueden seguir, nos pueden sintonizar en internet. Nuestra página es www.c7jalisco.com. Los martes nos acompañan académicos, así que yo saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Esta tarde nos acompaña la doctora Lucía Almaraz Cázares, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, de la Escuela de Negocios y Humanidades. Doctora Lucía, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias también a Omar Lenin Luna Osorio, académico de la licenciatura en Derecho del ITESO y especialista en Derecho Penal. Buenas tardes, bienvenido, maestro. Muy buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias también al maestro Gerardo de la Cruz, doctorante y experto en Administración de Justicia, Materia Penal y Seguridad Pública de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, María. Un placer compartir con ustedes el espacio nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes. También saludamos con mucho gusto, nos da mucho gusto tener aquí con nosotros al maestro Humberto Chavira Martínez, secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema de justicia penal. Maestro, buenas tardes, un honor tenerlo en esta mesa. Gracias, muy amable. Bienvenido. Por el contrario, qué bueno que nos dan la oportunidad de hablar acerca de ello. Bienvenido, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Pues bien, ya lo hablábamos, juicios orales, nuevo sistema de justicia penal. Vamos definiendo una palabra, cada uno de ustedes, que por favor me dé una palabra. Vamos a tomar juicios orales. A partir de ahí nos vamos y ya vamos despejando dudas, términos, conceptos, etcétera. Una sola palabra para definir juicios orales en Jalisco. ¿Qué palabra elige cada uno de ustedes? Y brevemente, ¿por qué? Doctora, ¿quiere iniciar? Gracias. Transparencia. ¿Por La qué verdad elige es que ahora con el principio de publicidad que impera en el nuevo sistema de justicia penal, todo va a ser mucho más transparente. La ciudadanía va a tener la oportunidad de acercarse al sistema. Entonces ya no va a ser nada oculto, ya no va a ser nada secreto, tendrá la oportunidad de estar muy cercano al nuevo sistema de justicia. Entonces, transparencia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por favor, maestro Omar Lenin Luna, ¿cómo define usted juicios orales en Jalisco? Una palabra y brevemente, ¿por qué? Es un sistema más justo. Hablaría de esta palabra de lo justo porque pretende el equilibrio entre las partes. Tradicionalmente conceptualizamos al Ministerio Público con un gran poder, con un poder de mando, de recolección de medios de prueba. Ahora ya no va a tener esa oportunidad de tal manera que en audiencias que van a ser contradictorias ante la presencia de las partes y del juez, todos los medios probatorios tendrán que llevarse a cabo y a partir de este momento es cuando este nuevo sistema nos enfrenta a este reto en aras de obtener esa justicia, pero definitivamente que es un sistema más justo. Muchas gracias, maestro. Por favor, maestro Gerardo de la Cruz, ¿cómo define juicios orales en Jalisco? Yo utilizaría la palabra de evolución, y no porque el sistema acusatorio adversarial sea nuevo, porque finalmente es un sistema que ha existido a lo largo de siglos ya, pero sí representa en este momento una evolución, porque finalmente estamos abandonando un sistema mixto que se probó, que se agotó, y ahora tenemos que abordar nuevamente ese sistema que lo hemos tenido en México, aunque con otras características en la primera mitad del siglo pasado, pero ahora es modernidad, ahora es evolución, ahora es volver a recopilar todo eso que acaban de comentar ya los doctores que me precedieron, es justicia, es transparencia, finalmente es evolucionar en la aplicación de la justicia. Muchas gracias. Por favor, maestro Humberto, ¿cómo define usted juicios orales en Jalisco y por qué? Bueno, podríamos hablar precisamente de la dignidad, porque se establece precisamente una de las cuestiones que es más básicas como tal,
la dignidad que se debe del respeto que debe haber a la dignidad del hombre, de la persona. Okay. Muchas gracias, maestro. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso nos adentraremos completamente en este tema de juicios orales, nuevo sistema de justicia penal, etcétera. Esperamos su comunicación. Les recuerdo que nos encuentra en c7jalisco.com, en 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Estación Central. Nuestro tema es juicios orales en Jalisco. Lo esperamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Con el sistema que está por morir, el sistema de justicia actual, el inquisitivo, se dice que el 80% de los procesados no conocía o no conoce a su juzgador. Estos son datos que se manejan y dicho sistema es impersonal. No en pocos casos el imputado tampoco podía ver el rostro de su acusador. Esto traía como consecuencia un sinnúmero de atropellos, arbitrariedades y corrupción. Esta semana en Estación Central hablamos de los juicios orales en Jalisco o del nuevo sistema de justicia penal. Esperamos su comunicación, su punto de vista. Tenemos aquí unas llamadas que llegaron ayer al finalizar el programa. No pudimos sacarlas al aire, pero en un momento más les daremos lectura. Esperamos la comunicación de usted esta tarde en Estación Central. Juicios orales en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Algo de lo que yo comentaba ahorita es un punto importante o que caracterizaba al sistema anterior. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre el antiguo sistema penal y el actual, que ya estamos hablando, reitero, de los juicios orales, entre otras cosas? ¿Cuáles son los puntos esenciales que ustedes nos puedan definir, identificar, para que todo el mundo lo podamos entender? ¿Quién dice yo? Maestro. Sí, de hecho, encontramos tremendas diferencias entre un sistema y el otro, desde luego. El sistema que todavía operamos es un sistema mixto, donde, como lo acaba de comentar el maestro previamente, el agente del Ministerio Público tiene una facultad absoluta en el manejo y en la preparación prácticamente de todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo que él hacía de una manera muchas veces con secrecía, tomando declaraciones a las 2 de la mañana, incluso en la azotea, yo creo que lo llegamos a vivir así, sin que estuviera presente un defensor, simulando que un defensor de oficio los asistía, ante sí, por sí, desahogaba, desahogaba y valoraba las pruebas del agente del Ministerio Público, de forma tal que integraba un expediente llamado averiguación previa, que cuando se consignaba, prácticamente podía llegar con eso al término del procedimiento y dictar sentencia, porque era literalmente imposible muchas veces rebatir las actuaciones que se practicaron ahí, no obstante que hubiera violaciones a las garantías individuales, porque procuraban muchísimo cuidar la forma, justificaban si era necesario acreditar una llamada, hacían la llamada y la hacen todavía porque estamos en él, hacen la llamada para que quede una constancia y con eso aparentemente respetar un derecho del inculpado. Aparentemente un defensor de oficio los asiste, pero lo cierto es que muchas veces no platican con ellos. Lo cierto es que las más de las veces el inculpado no tiene la oportunidad de ofrecer pruebas. Si las ofrece le dicen que no hay tiempo para desahogarlas, de forma tal que lo único que tenemos es lo que él preparó, traicionando en la mayoría de las ocasiones uno de los principios del Ministerio Público, que es la buena fe. Principio que caracteriza a la institución del Ministerio Público es la buena fe. Él cuando lleva a cabo una investigación lo debe hacer para buscar la verdad, no para buscar acreditar una acusación, lo cual normalmente sucede. Normalmente se limita a buscar pruebas para justificar una acusación y las que a su paso salgan que beneficien al inculpado, las hace a un lado y prepara todo. Y desafortunadamente eso después se valida en los órganos jurisdiccionales, porque tenemos jurisprudencias que establecen que si el señor se quejó y dijo el inculpado y dijo que lo torturaron y demás, dicen pues sí, mira, te torturarían, pero como el principio de inmediatez procesal me dice que debemos darle mayor validez a las declaraciones rendidas con más cercanía al hecho, entonces lo que declaraste el primer tiempo es lo que vale, y lo demás justifícame que tienes motivos para retractarte. Y eso no nada más ocurría con los inculpados, sino inclusive con los testigos, que un testigo pudiera válidamente retractarse y decir, no, es que yo no expresé esto. Pues finalmente ahí está dicho ante un agente del Ministerio Público, ante el secretario que da fe de esto, y por lo tanto es una prueba plena. Entonces llegar con eso a un juicio es llegar en un estado de indefensión,
en un estado de falta de equidad, que es lo que ahora precisamente en el sistema acusatorio se procura evitar. ¿Por qué? Porque ahora, en función del principio de contradicción, el control de la prueba incluso no lo va a hacer el juzgador, sino lo hace el contrario. Ahora, para que en principio, ya no hablamos de pruebas, de indicios, ahora hablamos de datos de prueba, de medios de prueba y de pruebas. Datos de prueba, todo aquello que nos indique que algo puede ocurrir. Un medio de prueba, el elemento en función del cual se va a aportar el testimonio de una persona, una pericial, una inspección, perfecto, pero va a ser prueba hasta que lo desahoguemos en el juicio. Okay. Y esa prueba va a ser en un momento dado sometida a la contradicción del contrario, que va a tener la oportunidad precisamente de preguntar y de oponerse en un momento dado al valor que se le pretenda dar a esto. Estas acciones, como nos lo está platicando el maestro Gerardo, ¿desaparecerán de acuerdo con este nuevo sistema judicial, maestro Humberto? Prácticamente lo primero que debemos establecer es que las reformas, primordialmente el artículo 20 que me quiero referir, que se refieren precisamente a la presunción de inocencia, va más o menos de la mano al tema que se acaba de tratar, en el aspecto pues de que prácticamente va a haber lo que también dijo usted inicialmente, una equidad procesal, porque incluso, digamos, en la actualidad, si nosotros comparamos lo que puede ganar un agente del Ministerio Público en relación con lo que puede ganar un defensor de oficio, hay unas diferencias abismales. Incluso dentro de la propia reforma se establece la obligatoriedad de que sean sueldos iguales los que tengan unos y otros, y que también es muy probable que también, digamos, se haga que así como los ministerios públicos aparentemente son los que van a llevar todo el caso, también pudiera tener ese defensor de oficio que se dedicara precisamente en forma directa a un solo caso. Pero la presunción de inocencia es muy importante por lo siguiente, porque antes precisamente el reo, el imputado, el acusado entonces, ahora que se llama imputado, este es el que tiene que demostrar su inocencia. Y realmente en las condiciones en que actualmente se lleva a cabo, digamos incluso con la formal prisión que ordinariamente, hasta como vulgarmente se dice que una formal prisión nadie se le niega, es más fácil de cualquier manera y sobre todo por el acúmulo de deficiencias que ordinariamente hay en las averiguaciones previas. Es muy fácil llegar precisamente a una sentencia condenatoria cuando existe, digamos, la posibilidad de que lo agarren, porque realmente uno de los otros problemas que tenemos en este sistema es la impunidad, incluso provocada por muchos aspectos. La primera, por la falta de denuncias. Si nosotros vemos la cifra negra de lo que no se denuncia, ¿cuánto, maestro? Realmente no serían. Si nosotros nos adentramos un poquito en las averiguaciones previas que existen archivadas en las Procuradurías de Justicia, actualmente la Fiscalía, nos damos cuenta de que realmente la gente trata de no hacer las denuncias porque sabe que son inútiles las gestiones que se hagan para tratar de lograr la justicia. Ahora con la presunción de inocencia cambia esto totalmente, porque realmente al que le corresponde probar, en primer término, la existencia de un hecho que puede ser delictuoso y la posibilidad de que esa persona haya participado en alguna forma en el mismo, hace que pudiera, digamos, establecerse de mejor forma el que pueda defenderse la persona, porque también incluso a través de los medios alternos de solución de conflictos, vamos a quitar mucho la presión de las cárceles, vamos a hacer de la población carcelaria, y en general va a tener, como lo veremos en el curso después de esta entrevista, otra serie de ventajas que en primer término tendrán precisamente que la libertad se puede coartar solamente en casos en que pueda existir algún riesgo grave de que esta persona no acuda a las diligencias que se programaron en el proceso. Okay. Se garantizan, con lo que está diciendo también el maestro, la presunción de inocencia, se garantizan los derechos, se salvaguardan los derechos constitucionales tanto de las víctimas como de los acusados en este nuevo sistema. Así es, aunado a lo que comentaba el maestro, no solo se vulneraban los derechos del imputado, sino que también los de las víctimas en este sentido, no una falta total de atención integral. Volvían a victimizarse. Era una revictimización, además de lo que comenta el maestro también, sobre el desgaste de la imagen pública. La gente no quiere ir a denunciar porque finalmente sabe que va a perder su tiempo, que es toda una tramitología a seguir, ¿no? Algo que nos va a beneficiar es la cuestión del debido proceso. Ahora sí tendremos que respetar características meramente procesales,
porque era lo que no se llevaba a cabo ni en ninguna etapa del procedimiento penal, ¿no? Ahora el juez tendrá que estar con las partes, conocerlas, tener ese principio de inmediación que carecíamos en el sistema tradicional, en el sistema mixto, en donde el órgano jurisdiccional, bueno, se dedicaba a la lectura del expediente, que es totalmente escrito, entonces no conocía a las partes. Y bueno, la verdad es que finalmente sí creemos, por lo menos creo que en la mayoría de la comunidad académica, que finalmente es un beneficio pasar a otro sistema que no sea el que tradicionalmente tenemos, que ya vimos que no funcionó, que se desgastó, que finalmente no dio los resultados que tenía que dar, ¿no? Muy bien, maestro. No, y yo hablaría, sobre todo, redondeando un poquito lo que se ha comentado, para mí lo fundamental es el respeto a los derechos humanos. En esta parte donde comentamos de una trascendente reforma de 2008, una reforma constitucional, pero también la reforma de 2011 en esa parte de los derechos humanos, y que precisamente este sistema acusatorio se incrusta en eso. Imagínate a ti, Begoña, que el día de hoy aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara te pudieran iniciar una investigación en tu contra, tú sin conocer los datos, y de repente llegaran a tu casa con una orden de aprehensión y te detuvieran. Te pasaran a un reclusorio, te sometieran a un proceso, y a partir de que estuvieras frente a un juez, específicamente entonces sí se surtirían tus derechos. Imagínate qué más injusto y cuánto tendría que pasar para efectos de que se te reconocieran esos derechos. Ahora este tipo de situaciones tendrán que terminarse, porque uno de los aspectos fundamentales es que cualquier tipo de recolección de elemento de prueba que sea con violación de derechos fundamentales, háblese de tortura, háblese de violaciones a la cadena de custodia, situaciones que implican que efectivamente el medio de prueba haya sido recabado adecuadamente, si no lo es, esa prueba tendrá que descartarse. Y en ese sentido también hablamos de una crisis humanitaria en México por la cuestión de la prisión preventiva. Es altísimo el porcentaje de personas que están sujetas a un proceso penal siendo inocentes, porque la Constitución nos dice que nadie es culpable sino hasta que se demuestre en sentencia precisamente esa culpabilidad. Y hablando de esta parte, la gran cantidad de personas que se encuentran en esa reclusión preventiva en aras de mantener o de sujetar al proceso o de cuestiones de protección de los demás. Pero no hay nada más injusto que el hecho de tener una persona recluida, dado que no se resocializa, no se reinserta a la persona, y al contrario, no nada más se le limita la libertad ambulatoria, se le limitan una serie de derechos como al trabajo, a la convivencia familiar, al desarrollo, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que este nuevo sistema acusatorio pretende de que efectivamente se supriman en aras de tratar a las personas, a los seres humanos, como sujetos de derechos y no como objeto. Antes el inculpado simplemente era declarado e inclusive se podía ordenar su declaración, y la Suprema Corte consideraba eso como un medio de prueba más que recababa el Ministerio Público. Ahora ya no, ahora tiene derechos, y bajo esos derechos se tendrán que hacer valer por la parte acusadora. Muy bien, tenemos que ir a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando acerca de este nuevo sistema de justicia penal. Tendremos un México más justo, un México donde se hagan más denuncias, un México donde se respeten más nuestras garantías, nuestros derechos constitucionales. Bueno, pues de esto y más hablaremos a nuestro regreso aquí en Estación Central. Estamos hablando de juicios orales en Jalisco. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Que no tengan la necesidad de estar... Regresamos a Estación Central. Estamos, no se preocupe. Lo que pasa es que ahorita en el corte la discusión y la plática se pone más, no digo más interesante, pero menos, sí. bueno, continúa, pues, entonces estamos hablando y todo surgió porque ayer salió una nota donde a finales de octubre podría darse el primer juicio oral en Jalisco. Esa fue como la nota, ¿no? Porque después de que una persona fuera detenida en días pasados por el delito de venta de estupefacientes, de acuerdo con... Este es el delito que comete, sí, claro, ¿no? Entonces, la conversación en el corte surge a partir de esto. Pero, por favor, maestro... Bueno, es que realmente, desafortunadamente, la culturización que tenemos de esto no la hemos llevado a cabo, la socialización de lo que es el nuevo sistema. Como tampoco se llevó a cabo en su oportunidad lo relacionado con la reforma tan trascendental de los derechos humanos. No obstante que el propio artículo primero, al modificarse, estableció la obligación de todas las autoridades de difundir precisamente los derechos humanos
que tanto aquí en estos aspectos es otra de las situaciones que tampoco se han dicho, pero tendría que establecerse a través del derecho convencional, a que se refiere el artículo 133 constitucional, lo relacionado pues precisamente con la aplicación de los tratados internacionales y sobre todo la aplicación del principio de la persona, que tendría que aplicarse lo más favorable a la persona que está juzgándose. Sin embargo, digamos, me quería referir precisamente a esos derechos humanos, porque, digamos, es un paso trascendente el hecho de que ya no se está garantizando las garantías, no están garantizando, mejor dicho, no está reconociendo el Estado los derechos que tiene la persona, y no simplemente establecerle cuáles son las garantías que le otorga. Okay. Que es una situación totalmente trascendental, porque ahí tiene que entrar en juego precisamente los tratados internacionales que México ha suscrito porque ya forman parte de nuestro derecho común. Claro. La crítica que hacemos específicamente a ese comentario que acabas de mencionar en relación a ese primer caso que le correspondió conocer en Ciudad Guzmán a esos nuevos jueces, era en relación a la prisión preventiva, porque precisamente gracias a la reforma constitucional, la prisión preventiva deja de ser una regla. Deja de ser una regla. Bien lo criticó el maestro hace un momento, que esa prisión sin condena es deleznable. Tenemos un alto índice de presos sin condena donde se limita precisamente la convivencia, la oportunidad de trabajar, muchísimas cosas, se limita a la persona, se abandona precisamente en ese sistema la prisión preventiva y de alguna manera se procura, tal como lo comenta el maestro, despresurizar los órganos jurisdiccionales con el sistema de justicia restaurativa en el que se fundan los medios alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque a la gente, en la gran mayoría de los delitos, lo que le interesa es que le reparen el daño y no tener a una persona presa. De eso se ha hablado mucho, claro, si es real ese punto. Es que eso es importantísimo, es importantísimo. Vamos, si a mí me cometen un fraude, si a mí me cometen una violación de depósito, un abuso de confianza, un daño en las cosas, si alguien choca y me daña mi vehículo, ¿qué me interesa? Reparen. ¿Que lo detengan o que reparen mi daño? Que me reparen el daño. Sin embargo, tenemos gente presa porque no puede garantizar la reparación del daño. Bueno, pues ahí presa menos va a poder reparar el daño porque está siendo privado de libertad, no puede trabajar. Entonces, buscando esa idea, la reforma acaba con la prisión preventiva de oficio y lo deja como una excepción. Te habla, sí, de supuestos de prisión preventiva de oficio, pero para los que no sean de oficio, que este caso que acabas de mencionar no es de oficio, tiene que ser un obligado para la Fiscalía a acreditar que es indispensable la medida. Entonces, en mi concepto, desde luego me atrevo a expresarlo sin el conocimiento total de los argumentos que utilizaron, pero en mi concepto fue ligera la exigencia que tuvieron para el momento de determinar una prisión preventiva, porque no basta nada más el decir es que se puede ir, no, acredítame que existe un riesgo fundado de fuga y que no hay otra medida que no puede evitar que el señor esté preso. Pues para mí y que pueda seguir el procedimiento. Y aparte había una poca capacidad realmente de resolver esa situación porque el Código Nacional nos establece ahora 17 medidas, de las cuales 16 son no restrictivas de la libertad. La prisión preventiva es la última. Así es la excepcional, la más grave. Y aquí no se ponderaron esas 16 restantes por temor, por la cuestión social, por las críticas. Precisamente se fueron a la prisión preventiva oficiosa de manera inmediata, lo cual consideramos que los jueces tienen que evaluar y que tienen realmente que ponderar, no tenemos que mandarle el mensaje a la sociedad por parte de los operadores del sistema de justicia de que esto ya cambió y parte de esos cambios es de que tenemos una madurez todos en el sentido precisamente de asumir el rol que nos corresponde y creo yo que eso es sumamente relevante. Sí, yo pienso que maestra Lucía y maestro Humberto. Y en este mismo sentido, yo creo que los dos grandes temas es medidas cautelares, que se animen a aplicar, como comentan, todas esas medidas cautelares que son un instrumento. Y por otro lado también la parte de la socialización, en donde si bien es cierto lo que busca la víctima es que se le repare el daño, también la víctima está muy acostumbrada a la prisión preventiva y entonces para ellos es un asombro decir, pero no se va a ir a la cárcel. Exacto, entonces como no hemos socializado la parte del sistema para que todas las partes que se ven involucradas lo comprendamos, entonces también esa parte de sensibilizar a la ciudadanía en, mira, no todos los delitos va a operar la prisión preventiva, pero se te va a reparar tu daño, entonces irnos sensibilizando en ese sentido y como comentaba el maestro, también jugar el rol que cada uno nos corresponde y además asumir las consecuencias de ese rol, animarse más los órganos jurisdiccionales a hacer uso de todas las restantes medidas que tenemos y que la propia ley nos marca.
es que es otra cosa, ¿verdad, Sí, maestro? pero Humberto Xavier? es que en verdad también tenemos que tomar en consideración que el primer párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del artículo 16 siguen hablando precisamente de lo que usted se refirió al debido proceso y a la necesidad de fundar y motivar las propias resoluciones. Aquí realmente yo creo que el juez debía haber ponderado por qué ninguna de las 16 causas de las cuales podía aplicar una medida cautelar era útil para lograr que no se suspendieran las audiencias, que estuviera la disponibilidad del reo, que es lo que se busca a través de las medidas cautelar. Entonces, aquí no hubo ninguna, digo, yo no conozco la resolución, no conozco, pero de cualquier manera, en los propios comentarios que se hacen de esa resolución, no se dice nada en absoluto de que por qué razón no se podía aplicar otro tipo de medida cautelar. Y por otro lado, ya nada más, lo interrumpo un poco, es también el rol de la defensa. ¿Sí? Que ahí fue importante. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional finalmente es nada más ahí, digamos, un orientador, una guía. Lo que tú me des es con lo que yo voy a resolver. Entonces, ¿dónde estuvo el rol eficiente o eficaz de la defensa para decir, no me aplicas esta medida cautelar, tengo otras? Entonces, te argumento y entonces entramos al principio de contradicción. Efectivamente, ¿no? la exigencia de una defensa técnica. Y adecuada. Efectivamente, de la exigencia de que quien se presente ahí no sea un abogado con el solo hecho de tener cédula profesional, no, sino que además acredite haberse preparado precisamente en ese sistema acusatorio adversarial, porque de otra manera incurriríamos en el hecho de aparentar que defendemos y en realidad no hacerlo. Y están tocando un punto importantísimo. Ya estamos implementando este nuevo sistema, pero tanto los jueces, abogados, ¿qué tan capacitados están? Y de aquí me voy también a las escuelas de derecho en Jalisco. ¿Qué nos falta? ¿Qué tan capacitados están? ¿Qué cambios se tienen que hacer también en los currículums, en las materias? En las destrezas, en las habilidades, las competencias. Aquí podría decir lo siguiente, ya se ha hecho al respecto, yo como secretario ejecutivo del órgano implementador, sí hemos llevado a cabo, nos consta todas las universidades, hemos participado en las reuniones precisamente interuniversitarias para precisamente tratar de establecer la necesidad de cambiar las currículas del derecho procesal penal. Sí. Prácticamente yo creo que en todas las escuelas de derecho en la ciudad. Incluso les hemos estado insistiendo porque tuvimos una reunión aquí en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara en que se invitó a todas las escuelas de derecho de la entidad y sobre que nos informaran qué se ha hecho. Hemos hecho requerimientos incluso al respecto sobre cómo se ha avanzado respecto a los cambios curriculares en el derecho procesal penal. Estamos en un momento de transición bastante delicado. ¿Por qué bastante delicado? Porque los abogados, como nosotros, cada quien desde luego en su generación, con sus edades respectivas, lo que aprendimos en derecho procesal penal prácticamente está obsoleto. No quiero decir obsoleto, pero eso no es, dice el humano. Pero no es lo que aprendió el maestro, ni lo que aprendí yo, ni lo que aprendieron ellos que son más jóvenes. No, incluso lo que aprendieron los que ahorita son pasantes. El semestre pasado. Es cierto, los que ahorita son pasantes. Sí. Entonces, aquí implica dos factores, sí. Una, el compromiso que las facultades de Derecho deben tener de cambiar la currícula y todo aquello, sí. Habrá quien lo ha hecho apenas, precisamente porque inclusive es una obligación legal. Otros no, otros nos habremos preparado, yo creo que en las universidades que cada uno participa lo han hecho. Nosotros tenemos 3 años teniendo un taller precisamente en sistema acusatorio adversarial. Y en este semestre dividimos, ahora los chicos que cursan procesal penal y cursan un taller de técnicas y habilidades en litigación oral. O sea, nos hemos preocupado por eso. Pero ¿qué pasa con los profesionistas que ya estamos fuera de la universidad? ¿De qué manera los abogados, que somos litigantes, que somos docentes, que nos dedicamos a otras actividades, nos preparamos también en eso? Claro. Porque hace unos días... Ese es el problema fundamental. La resistencia que existe al exactamente. Resistencia al cambio. No, y ha carecido la capacitación porque para el litigante. Porque quienes hemos estado inmersos público, ¿no? En el servicio público o bien en la parte de la docencia, de una u otra manera hemos recibido capacitación y conocemos. Pero hay muchos litigantes que ahorita el sistema ni siquiera lo conocen, y eso es grave. Y que además es una demanda de los litigantes actualmente. Pero el problema es que ahorita, inclusive lo han manifestado 2 o 3 colegios locales, que dicen, es que esperen, se está de alguna manera preparando al Ministerio Público, preparando a los defensores de oficio, y a los particulares, bueno, lo cierto es que nosotros como particulares tendríamos que buscar los mecanismos, porque cursos sí ha habido, pero muchas veces no hemos tampoco manifestado el interés en tomarlos. Y muchas veces porque, yo las platico una experiencia personal. Yo creo que los primeros que vinieron a capacitar aquí el Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Eso ya hace varios años.
tuve oportunidad de estar en ese curso y yo invitaba a litigantes diciéndoles, ven al curso, está muy bien. No, pero no te van a dar la constancia porque nos apuntamos. ¿Qué importa la constancia? Aprende, conocimiento. prepárate, conoce. Claro. Entonces falta eso, ese compromiso también. Tenemos que ir a nuestro último corte. Han demostrado tanto la ignorancia en ese aspecto que precisamente las asociaciones de abogados se han dirigido al Consejo, Sí. Pidiéndoles precisamente que en qué forma se pueden preparar. Y que porque si no, no van a poder litigar porque no tienen el registro correspondiente. Eso es un error. Pues sí, digo, Es un grave error, ¿no? pues sí. Que- Digo, Creen porque que necesitan estar certificados, demuestran ¿no? su ignorancia Cuando al no es así. respecto. Claro, ¿verdad y que me no? parece grave que un colegio de abogados lo diga, ¿no? Pues sí, O sea, no, pero no es uno, son varios los que dicen eso. y hay que hablarlo claramente. Yo creo que eso es importante que lo clarifiquemos. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso, Muy bien. hablamos Seguimos de con eso, juicios. desde Van a luego. quedar 10 minutos, pero Sí, claro. seguramente lo vamos a sacar. Estamos Así hablando es. de juicios orales en Jalisco. Regresamos a Estación Central. Es que fíjate. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de Totalmente los amable. juicios orales en Jalisco. El sábado tuvimos un inventario precisamente. El maestro de nos ello. está hablando, el maestro Humberto Chavira nos está hablando precisamente de esta inauguración de las salas en Ciudad Guzmán, maestro. El sábado pasado tuvieron esta inauguración y bueno, la verdad es que en el corte se estaba hablando también de que rápidamente se tuvieron que hacer las cosas por Claro. cumplir con tratados, por cumplir con esta ley del 2008, en 5 años se tuvieron que sacar las cosas y bueno, pues lo importante es que ya se están llevando a cabo y que todas las partes, como comentaba la maestra Lucía, se tienen que involucrar, se tienen que comprometer para hacer de este nuevo sistema un sistema más justo, como ya comentaron en esta mesa, llevarlo a mejor término y llevarlo también a que tengamos un México mejor. Tenemos llamadas, les invito a ver qué nos dicen nuestros Muy bien. radioescuchas, nuestros televidentes. ¿Qué es lo que les falta? Nos dice Paloma, ¿Qué ¿cómo funcionarios puedo somos? denunciar si el Ministerio Público nos trató tan Es la mal a petición mi del hija y a Consejo mí? de Judicatura. Fuimos privadas de la libertad aproximadamente Se puede durante asesinar. 8 días. Nos Así dañaron es. psicológicamente, Tiene papel de nos baño. llevaron a la agencia de fraude y nos pidieron 1.125.000 pesos para dejarnos libres. No pude levantar la denuncia por el daño psicológico. Quien nos privó de la libertad fue un prestamista. ¿Dónde se puede denunciar? Brevemente, ¿dónde se puede Claro. denunciar esto? Vamos, la propia Fiscalía es quien debe investigar ese tipo de conductas irregulares de los funcionarios públicos. Desafortunadamente ese tipo de situaciones son las que se pueden manejar en ese sistema mixto que tenemos y que, como acaba de comentar el maestro previamente, ahora ya en el sistema acusatorio adversarial es imposible, porque no te pueden iniciar la averiguación, no te pueden vincular a una investigación si no te lo notifican frente a un juez de garantías. Entonces, ese tipo de situaciones que maneja la Fiscalía, el decir, nos tuvieron 8 días, mucha gente pensará que no, los agentes del Ministerio Público van a asegurar que no, pero con la figura que manejan, que le llaman presentación, lo hacen, porque llevan a una persona prácticamente privada de su libertad, pero dicen que no está detenida, que está presentada, pero tan está detenida que no puede irse. Y que está en diligencias, ¿eh? O sea, así sí, es, y ¿dónde? lo toman declaración y lo tienen Incluso- ¿Dónde se puede comunicado. denunciar En el este acta hecho? correspondiente se dice presente a La continuación un Fiscalía. detenido, pero Claro, nunca se la dice ni cómo Fiscalía fue es la que se detenido va a encargar ni de por eso. qué fue la detención. Claro. Y es muy usual que los actuarios Sí, del se equivoquen, Ministerio Público, se no, no se equivoquen, equivocan. después Ya es su, Es que es el machote. Su forma de Es su actuar, forma de actuar, normal, presente a Mira, continuación cotidiana. un Donde puede detenido. denunciar, Sí, maestro. la Fiscalía tiene dos órganos de control interno, uno es la visitaduría, el otro es jurídico, se encuentran ahí en Rafael Camacho de Tamaulipas, ahí puede ir a acudir la El persona. problema Muchas es gracias. el que tenga la voluntad de investigarse a sí mismos, que ese es un problema que tenemos tremendo y sobre todo ahora con ese control que se ha agrupado en torno a una sola persona, donde todas las actividades de seguridad pública y de investigación y procuración están bajo el cargo del Uno fiscal mismo. general. Ok. Entonces difícilmente vamos a encontrar una investigación en contra de los propios elementos. embargo, Tendrá los que ser muy órganos evidente. como tal existen. No, claro, los órganos Ahí, ¿no? existen. Faltará la voluntad de verdad de investigar esto. Lo importante hacer la denuncia. Desde de luego, todos habrá los que, hay. habrá que darle denunciar. seguimiento. Y denunciar inclusive en el ámbito de derechos humanos. Y denunciar, Claro. denunciar en el ámbito de los medios. Porque en la medida que esto se saque a la luz, en esa medida se podrán corregir esas conductas irregulares. Por supuesto. Nos dice Jorge Conchas Domínguez de la Colonia Insurgentes. Yo tengo un hermano en Puente Grande a quien acusan por intento de robo, cuando su jefa solamente lo mandó por su camioneta para que la llevara a reparar la camioneta. Pues al llegar a su casa unas personas lo golpearon y lo acusan por robo cuando solo obedecía órdenes de su patrona.
es ahora que no pasa nada a su favor, ni declarando su jefa ha salido libre. Pido por favor para que me ayuden con el caso de mi hermano que está pagando algo que no hizo. Bueno, aquí deja su teléfono. Sí. Pues aquí realmente es cuestión, digamos, de algunos organismos de defensa, ¿verdad? Como por ejemplo derechos humanos. La Procuraduría Social, ¿no? Exactamente. Procuraduría Social. Ese es un Procuraduría ejemplo. Social a través de la Defensoría de Sí, claro. Oficio, ¿verdad? Así Podría. es. Pero ese es un ejemplo de lo que hemos criticado hace un momento, que es la prisión preventiva. Si su hermano Claro, está la detenido obligación. por una tentativa de robo, es porque es una tentativa de robo calificado y es una tentativa de delito grave y no tiene derecho a libertad caucional. Entonces él está sujeto a una prisión preventiva, no obstante que existe una presunción de inocencia en su favor. Y es contra eso, contra lo que tenemos que luchar, contra cambiar los paradigmas y que los nuevos jueces ahora se metan en la cabeza que estamos en un sistema completamente diferente. Muy bien. Y que abandonen eso que ha sido la formación que hemos tenido, pero estamos evolucionando. Muy bien. Estas llamadas son de la Que de ayer México que se llegaron. mueve. Perdón, maestro. Que México se mueve. Que México se mueve. bárbaro. Estas llamadas son llamadas que llegaron ayer, no alcanzamos a sacarlas al aire. Le reitero, ayer tuvimos representantes de partidos políticos y la llamada de María de Jesús López Telles del Cerro del Tesoro nos dice: lo que están diciendo es mentira, ya que tengo un conocido que fue privado de su libertad. Esto respecto a lo que se comentaba ayer con partidos políticos. Él está privado de su libertad por rentar un terreno. La causa es que lo detuvieron porque supuestamente despojó a quien vivía en ese lugar. Llevamos 3 años de buscar su libertad y no lo hemos logrado. Pide ayuda y deja también el caso, el juzgado 14 y también el expediente. Muchas gracias. Leticia Hernández de Tonalá felicita a nuestros invitados esta tarde, felicita al programa. Muy buenos sus comentarios. Gracias. Adelante, dice. Esta llamada no tiene nombre. Mi hijo, el 27 de septiembre lo detuvieron, el 30 lo mandaron a Puente Grande y el día 6 de octubre le dan auto de formal prisión. El afectado ya retiró todos los cargos y no le quieren dar la libertad que porque tiene que seguir el juicio, pero no sé por qué si ya retiraron los cargos. Que alguien me explique qué puedo hacer porque todo ha sido un error. Ya se acabaron las cosas y es hora que no le dan la libertad de mi hijo. El licenciado le dijo a la madre de esta persona: señora, usted sabe que el país en el que estamos, cómo se mueven los asuntos. Así es. Bueno, Complicado. Desafortunadamente para esa señora lo más probable es que se trate de un delito que se persigue de oficio y que no baste otorgarle perdón, sino habrá que desvirtuar esas pruebas que yo me refería hace un momento que el Ministerio Público ofrecía, desahogaba y valoraba, y que les dan el sustento al juez inclusive para una sentencia con el Pleno valor probatorio. Así Yo aquí, Begoña, viendo este tipo de temas culminaría una situación. El 27 de septiembre se publicó una reforma al Código Penal del Estado. Se reformaron cerca de 104 artículos del Código Penal. Entre ellos se estableció un número de delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa. Dentro de los transitorios se estableció que esto era para el nuevo sistema de justicia penal, para el sistema acusatorio. Pero como la libertad es un derecho fundamental y es de la parte sustantiva del derecho, lo cual significa que aquí aplica el principio de retroactividad en beneficio. Yo llamaría a muchos de los jueces que nos ciñamos a los tratados internacionales y sobre todo a esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos y en particular a esta reforma reciente al Código Penal del Estado de Jalisco para evitar ese tipo de situaciones de las cuales ahorita estamos hablando, ¿no? La prisión preventiva definitivamente no resocializa, no ayuda y al contrario perjudica más, sobre todo en situaciones que son muy evidentes, ¿no? Es el caso, precisamente me refería yo a la aplicación del principio de persona, en que sí puede haber la aplicación retroactiva de la ley porque no es en perjuicio de la persona, sino es en beneficio. Entonces es una excepción a que se refiere el propio artículo 14 constitucional, de que sí puede aplicarse retroactivamente y porque además, de acuerdo con el artículo primero, existe ese principio de progresividad en que lo cual puede aplicarse incluso una ley que esté todavía sin publicarse, pero que tenga el carácter de ley, o bien, si beneficia más la ley anterior, aplicarle esa ley anterior. Así es que ese tipo de cuestiones prácticamente es que no está aplicándose lo que es el artículo primero que ya está vigente desde el 2011. No, y además la afectación que se hace no solamente a nivel social, ¿no?, sino a nivel también del sistema penitenciario, en donde hablamos de una sobrepoblación que tenemos sobre todo en Jalisco, y que la idea con el nuevo sistema es precisamente, bueno, ir poco a poco desahogando el sistema penitenciario. Sobre todo porque se ha considerado que es una universidad del crimen y no realmente centros de rehabilitación. Sí.
Nos dice Juan Pérez de Jardines de la Cruz, hace algún tiempo entraron a robar a mi casa y días después también robaron una casa que está cerca de la mía, pero esas personas sí las agarraron. Aquí la situación es, ¿cómo puedo acusarlos a ellos de que también fueron los que robaron mi casa? Ya que es evidente que fueron las mismas personas. ¿Cómo puedo acusarlos si no tengo evidencias? Debe tener pruebas, de otra manera es no una hay sospecha. forma. Así es. Un poco complicado. Nos quedan escasos 4 minutos para terminar Muy nuestro bien. programa, así que brevemente le invitaría a cada uno de ustedes en un minuto una brevísima conclusión acerca de este nuevo sistema de justicia penal. Maestro Humberto Chavira, Bueno, ¿quiere iniciar? esperamos pues que esta reforma trascendental sea en beneficio precisamente de toda la población. La aplicación de las nuevas medidas va a ser gradual, como lo estamos viendo. Se modificó el mapa jurisdiccional de nuestro estado. De 32 partidos judiciales quedaron 12 distritos judiciales. La siguiente Casa de Justicia se establecerá precisamente en Puerto Vallarta el 15 de enero del año próximo. Y así sucesivamente hasta llegar el 5 de febrero de 2015, en que será la zona metropolitana ya la que complete todo el estado. Muchas gracias. Para Muchas la gracias, aplicación de la maestro. justicia, de la Muchas nueva gracias, justicia maestro penal. Humberto Chavira. Gracias por acompañarnos. Por favor, maestro Bueno, Gerardo de esta la es Cruz, una de las brevemente. reformas más trascendentales de los últimos años. Con esto rompemos paradigmas y cambiamos completamente el concepto que tenemos del derecho procesal penal. Es un sistema, desde luego, garantista, es un sistema que te da claridad, es un sistema que genera la equidad, pero hay algo muy importante, tenemos que concientizar a los operadores. Y me refiero desde luego a todos los que intervienen en esto, desde los que están en el órgano de la defensa, como los de la Fiscalía, como los jueces también. Tenemos que precisamente romper esas ataduras que implica el habernos formado en el sistema mixto y entender que esa es una nueva forma de operar el derecho penal y la justicia, ponerla al alcance de todos. Muchas Incluso gracias. nos faltó una situación. Están los 4 minutos, perdón. Muchas gracias, maestro Gerardo de la Cruz. Por favor, maestro Omar, brevemente una conclusión, Omar. Definitivamente es un reto muy grande socialmente y para las autoridades. Aquí yo llamaría no solamente a la parte de la capacitación, sino también otra parte de normatividad que aún hace falta. Una de las situaciones que le pasó a Guatemala es que ya están viviendo algunos países latinoamericanos unas contrarreformas al sistema acusatorio. ¿Por qué razón? Porque hubo mecanismos que no concretizaron o aterrizaron bien como los criterios de oportunidad. Yo aquí llamaría a que efectivamente surja esa regulación adecuada, porque lo que se ha platicado, lo menos que se va a ver en este sistema de juicios orales es el juicio oral. Y lo que se pretende es precisamente un cúmulo de salidas alternas. Una de esas son los criterios de oportunidad. Para la Fiscalía sería muy provechoso que se regulara adecuadamente todo eso, precisamente para que en los delitos de alto impacto se pudiera trabajar, se pudiera abonarle todo el recurso, poco o mucho que se tenga, pero con la finalidad precisamente de mejorar el sistema de justicia penal. Muchas gracias, maestro Omar. Por favor, doctora Lucía. Sí, gracias. La verdad es que temas hay muchísimos. Yo me voy a la parte de las medidas cautelares. Recientemente salió la ley y sigue siendo dependiente la unidad supervisora de la Fiscalía General. Entonces, también quitarnos ese chip de que todo tiene que depender de una autoridad, ¿no? Y bueno, finalmente también sensibilizar el proyecto, que la ciudadanía lo conozca, nosotros conocerlo también como comunidad, y la verdad es que esto va a mejorar completamente. O sea, no podríamos estar peor que con el sistema mixto, aun cuando vamos a convivir con los dos en un buen tiempo. Claro, pero vamos a creo que los resultados de este nuevo sistema van a ser muy beneficiosos para toda la sociedad. Muchas gracias. Yo les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Doctora Gracias. Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Omar, gracias. Contrario, muchas gracias. Maestro Al Gerardo, contrario, gracias. un placer estar por acá. Gracias, Gracias, al maestro Humberto, un contrario. honor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos, minutos después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Tendremos el punto de vista de los jóvenes. Hasta mañana, buenas tardes. Es Gracias. que nos faltó también. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.